México es un país que presume de su riqueza cultural y su diversidad étnica. En sus raíces habitan los pueblos originarios, guardianes de una herencia milenaria. Sin embargo, la realidad para muchos de ellos está lejos de ser un reflejo de los discursos sobre la diversidad y respeto. ¿Qué historias como pueblos originarios han sido contadas? Hoy exploraremos la discriminación que sufren las comunidades indígenas y los casos de injusticia que han marcado su historia reciente. Dos historias de vida, de lucha y sufrimiento, nos obligan a reflexionar sobre la justicia en México. Dos indígenas atrapados en un sistema legal que no los entendió, ni les brindó el apoyo necesario para defenderlas. Un hombre de Chiapas injustamente condenado a prisión por un asesinato que no cometió. Y la segunda, una mujer otomí de Querétaro, quien pasó 3 años en la cárcel, acusada de secuestro a 6 agentes federales. Ambas historias representan el olvido y la marginación. A lo largo de los años, miles de personas indígenas han sido encarceladas sin prueba contundentes, víctimas de un sistema de justicia que no comprende su lenguaje ni su contexto. Según estudios de organizaciones de derechos humanos, más del 80% de las personas indígenas privadas de su libertad en México nunca tuvieron acceso a un traductor. En entrevistas anónimas relatan el impacto de la discriminación en sus vidas. No entiendo por qué me detuvieron. Yo no hablaba bien el español. Apenas lo entiendo. Me acusaron de algo que no hice. No tuve traductor. No entendía lo que decían los abogados y los policías. Ahora mis hijos han crecido sin mí. ¿Por qué es tan fácil para ellos señalar a alguien por su color de piel o su lengua? Después de casi una década en prisión, aún no han logrado su libertad. Su caso evidencia las fracturas de un sistema que criminaliza la pobreza y la identidad indígena. Me dijeron que solo me iban a interrogar por podar un árbol. Pero cuando llegué me dijeron que yo había secuestrado a unos policías. No sabía qué hacer. No tenía dinero para pagar un buen abogado. Solo porque no entienden nuestro idioma, piensan que somos menos. Fueron 3 años, pero esos 3 años me quitaron todo. La libertad finalmente llegó, pero el daño ya estaba hecho. 3 años de vida en prisión, lejos de su familia, su comunidad y su dignidad. Las acusaciones contra ella se basaron en estereotipos y en la falta de pruebas, pero eso no impidió que el sistema la señalara como culpable. Historias como estas se repiten en todo el país. Pueblos originarios que por siglos han sido marginados sufren de un sistema de justicia que los excluye, a pesar de las leyes y los tratados internacionales que supuestamente protegen sus derechos. La realidad es otra. México, un país que celebra su diversidad, pero que olvida a quienes desde el principio formaron su esencia. En comunidades rurales, en las montañas, en los mercados, en los pueblos originarios, enfrentan una doble batalla: luchar por su sobrevivencia en un mundo en el que no los comprende. El racismo estructural y la discriminación hacia las comunidades indígenas no solo se manifiestan en los tribunales, sino en cada rincón de la vida cotidiana. Cada día, miles de personas indígenas enfrentan la exclusión por hablar su lenguaje, por vestir de acuerdo a sus costumbres o simplemente por quienes son. Informando para ustedes, Jordan Iván, hasta la próxima. Esto es un llamado a la justicia, a la igualdad y al respeto, porque todos, sin importar de dónde venimos o qué lengua hablamos, merecemos ser tratados con dignidad. Esto fue ¿Qué historias como pueblos originarios han sido contadas? Un reportaje que revela la realidad de los pueblos indígenas en México y sus luchas contra la discriminación. Eso fue todo.